historia que comenzó cuando me separé del papá de mis hijos. Yo estaba casada durante 7 años. Tuve 2 niños, que ahora ya no son niños, ya son adultos. El mayor, Alexander, mi hija Fer, y nada, que me separé cuando eran muy pequeñitos. Mi hijo tenía 5 años, mi hija todavía no cumplía 2. Y bueno, que no fue muy fácil la cosa. Estuvo muy complejo, la verdad. Más allá de cualquier situación que pudo haber pasado, sí, en verdad, mis enanos fueron los que se afectaron más. Mi gorda, como era pequeñita todavía, era igual muy calladita, que no me quebraba un plato, y después resultó que no me habló hasta los 5 años. Mi varoncito, que era más grande, más vivaracho, más gordito también, más grandecito siempre, pero él sí me presentó problemas cuando ya entró en la adolescencia. Que simplemente de lo que era así todo pambuchito, gordito, me bajó de peso de la noche a la mañana sin son ni ton. Pero realmente también era una depresión fuerte a la larga, que entendimos que pasó. Un día X, ya funcionaban para entonces las redes sociales y el Facebook, que era el furor. Mi hijo nos dio un susto muy grande, que nos dijo tanto al papá como a mí: papá, yo me quiero quitar la vida, yo me quiero morir. Ahí sí, que me cayó el 20, sí, el baldazo de agua fría. Y corre a verle, a ver qué te pasa, pero qué sucede, ¿por qué pusiste esto? ¿Qué sucedió? Entonces dije, a ver, vamos a hablar, esto hay que hablar. A ver, primero, las cosas de adultos son de adultos, no son de niños, no tiene nada que ver tú. Es que entonces, ¿por qué mi papá no me quiere? Tu papá sí te quiere. Ya luego, pasados los días, tuve que irme con un psicólogo, otro psicólogo, a ver cuál me cuadraba con mi hijo y que me alcanzara. Y a la larga entender que, él estaba sufriendo mucho, pero que estaba con una depresión bien grande y una anorexia galopante que estaba ahí, comenzando y a hacerse más grave. La psicóloga me decía que las anorexias, las depresiones en los niños, en los varoncitos, es muy difícil, 1, detectar, 2, controlar y después curar. Seguimos en el proceso 10 años después. Porque mi hijo ya es un jovencito, es adulto de 23 años, estudia, pero sí tiene sus contrapuntos. Es muy tímido, le es muy difícil relacionarse con las personas. Con su papá se lleva, pero muy, ¿cómo se lo podría decir? De forma muy áspera. Hola, sí, no, necesito esto, chao. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué no me hablas? No tengo nada que contarte. Y la frustración que yo le veo que tienen, es que no encuentro temas de conversación con mi papá. Es complicado, es muy complejo. De mi nena, como era más pequeñita, digamos que no lo sintió mucho, aunque recuerdo que el psicólogo de la escuelita donde estaba, que le hacíamos todos los esfuerzos posibles para que hable, porque esta muchacha no hablaba, y el psicólogo me decía que, aunque no pareciera, la separación, el no verle al papá, el estar en otro ambiente, un cambio tan brusco, le hizo mella en ella eso. Simplemente no quería hablar. Y tuvimos igual que hacerle horrores para que ella aprenda a querer hablar, a querer expresar las cosas con palabras. Sí me tocó ir de un psicólogo a otro, y también que me alcance al monetario, porque si se quiere una buena atención hay que pagar, es muy simple. Entonces, con mi hija me ayudó más, en cambio, porque el psicólogo de la escuelita, porque yo me llevaba bien con el psicólogo y con la maestra de mi hija. Entonces, sí fue un poquito más familiar, por decirlo así, el contacto. Con mi hijo me tocó buscar una persona que mi hijo aceptara, que mi hijo tuviera confianza de pronto, como para aceptar de pronto ciertas cosas que podíamos hacer. Entonces, pero sí, yo sí creo que es básico una ayuda. La ayuda psicológica, como del hogar, porque uno como mamá, como persona, también se afecta. O sea, se rompe el hogar,
se va mi pareja, se fue la pareja y me quedo sola. Y el asumir esa soledad es complejo. Estoy solita y nadie me quiere. Sí se llega a pasar eso. Mis hijos sí tuvieron una evolución favorable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi hija habló. Mi hija llegó a hablar, como sea, pero habló. Y le empezamos a enseñar, obviamente, a que se exprese de otra manera, a que no esté tan calladita, que no esté tan en su rincón y nada más. En mi hijo sí fue un poco más complejo porque fue enseñarle a comer, tratar de que entienda de que no es su culpa, de que no tiene por qué cargar unas culpas o sentimientos que no tenían nada que ver con él, que no era tampoco su culpa si el papá no reaccionaba de tal o cual manera que él esperaba. Pero bueno, digamos que mi hijo no volvió a ser mi mismo gordito de siempre, pero digamos que come bien, come saludable, sé que es un poquito más sociable, le falta mucho porque le cuesta bastante, pero bueno, vamos hacia adelante. No se me quedaron nunca de ningún año de colegio, traté siempre de estar junto a ellos, entonces siempre les vi progreso, ya pasaban, ya aprendían, con risas, con lloros, con iras, porque la adolescencia es terrible cuando uno es mamá joven. Pero ahí estamos. O sea, uno como adulto puede asumir y matarse con la pareja de uno, con el esposo o la esposa de uno, y lo que sea, pero no delante de ellos, porque delante de ellos somos su papá y su mamá, somos sus héroes, somos a quien se reflejan. Y si el uno le agrede al otro, repercute muy feo, básicamente. Y ya una vez que ya se hayan matado y ya se cansaron de expropiarse totalmente, hay que tratar de ser gente madura y decir, bueno, nos separamos, fue para llevarnos mejor, porque encontraron otro camino, hay otra persona, etc. Muchas cosas, pero los hijos no se divorcian. Los hijos son hijos de papá y de mamá, de papá y de mamá. Y hay que saber ser un poquito más maduros, decir, bueno, nos vamos a abrir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? Pasa esto con el niño, pasa esto con la niña, necesitamos hacer tales cosas. No es fácil, hay días en los que nos llevamos súper bien, increíblemente bien, nos hemos reído, me ha llamado, me ha contado chistes, nos hemos reído, nos hemos mandado al pan, porque él tiene su forma de ser y yo la mía. Es difícil, es complejo, pero hay que llegar a hacer eso. No estarán los esposos, la pareja feliz, pero hay papá y hay mamá, no fallan.